¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momento. Encantada de tenerlos nuevamente conmigo. Hoy retorna al programa una escritora que confiesa que se eleva fácil con las emociones, los sueños y una buena sonrisa mañanera. Se trata de María Ángeles Chavarría, quien nos ha dado un poquito de su tiempo para venir a hablarnos de sus más recientes obras. Tan productiva ella que en lo que va del año ya lleva publicado 3 libros. No sabemos si habrá más. Seguramente ella nos lo va a contar en los próximos minutos. Bienvenida, María Ángeles, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Alega. Pues vamos a escucharte, ¿no? Bueno, pues adelante. María Ángeles, has declarado más de una vez que por sobre todo eres poeta. Sin embargo, en los últimos tiempos tu trabajo creativo se ha centrado en escribir libros de otra índole. ¿Te has dado un breve descanso o no te has sentido inspirada para expresarte en ese registro? ¿En con la poesía? Sí. Sí que sigo escribiendo poesía. Lo único es que se han publicado antes los libros que no son de poesía. Entonces tengo bastante escrito de poesía, pero no ha salido de momento a la luz. Lo más parecido a la poesía que ha salido este año ha sido pues las greguerías. Pero continuamente sigo escribiendo poesía. Es decir, que solamente es una impresión. Tú sigues escribiendo, pero se están dando otras prioridades para la publicación. Sí, efectivamente. Las publicaciones no dependen tanto de los autores y por eso se ha dado la circunstancia este año de tantas obras como la escritura. Yo digo que escribiría aunque no me publicaran, evidentemente, porque eso forma parte de mi forma de expresarme. Pero es cierto que las prioridades editoriales pues han sido otras. Entonces, bueno, pues probablemente los libros de habilidades o los libros pedagógicos han salido. El año pasado salió publicada la tesis doctoral, entonces eran otros libros más tipo ensayo. Y este año pues han salido libros más literarios que ya me apetecía. Pero en ese cúmulo que es tu producción literaria, ¿abunda más la poesía o lo otro? Yo realmente tengo registrados más libros de poesía. Sí. Sí, lo que pasa es que hay libros que en este momento a lo mejor ya no los publicaría. Pero cuando relees ocurre que ya no te sientes tan identificada con lo que has hecho, ¿no? Cambiarías muchas cosas. Por eso hay muchos libros que ya no releo. Releo libros que tienen que ver con encuentros de autora, con jóvenes, o cuando voy a dar alguna charla, pero hay libros que... Bueno, hay veces que me sorprenden y digo, fíjate esto, pues me gusta recordarlo, o forma parte de una etapa de mi vida, pero lógicamente a efectos literarios cambiaría ya muchas cosas, entonces tendría que hacer una revisión, ¿no? Una revisión, y ya los escribo, los he registrado como hago con cada uno de los libros, pero bueno, pues probablemente igual el año que viene sí que envío todos los años algo, ¿no? Sí. Pero da la casualidad de que sale antes narrativa o sale antes ensayo. Entonces, es decir, que no se han desechado, pueden tener una oportunidad en algún momento, ¿no? Efectivamente. Eso espero, que se vuelva a publicar poesía. En lo que respecta a tu labor de escritora, has abarcado diversos campos, desde la narrativa, con relatos y novelas, hasta las de divulgación con obras que se refieren a las habilidades directivas. Dentro de ese extenso abanico de posibilidades, María Ángeles, ¿cómo sabes cuándo es el momento de tal o cual tema, tanto para escribir como para publicar? Ya nos adelantaste algo en cuanto a la publicación, pero tú impones tu palabra, conversas, negocias para la salida de estas publicaciones. Bueno, yo lo que suelo hacer, las publicaciones que tienen que ver con habilidades de desarrollo personal o directivas o pedagógicas, tienen relación con los cursos que imparto. Entonces tengo un material con el que yo me documento, trabajo bastante ese curso, ese taller, y siempre encuentro material extra porque acaba interesándome mucho el tema. No solamente lo trabajo para el curso, sino que veo que tiene más posibilidades. Entonces, cuando trabajo ese tema, reservo un material para ese formato de libro porque creo que hay mucho más que decir.
de modo que si luego mis alumnos necesitan más material, pues también tienen una especie de guía. Entonces, a partir de ahí, la selección es sobre temas que a mí me han gustado. Lo envío a la editorial y bueno, según el programa y según lógicamente todo el cronograma que tienen, la verdad es que lo suelen sacar ese mismo año o al año siguiente. Tienen una buena continuidad los libros de habilidades directivas, que son muy breves. No trato de dar muchísima teoría, porque para eso también está la bibliografía que pongo al final o las explicaciones que dejo cuando terminan los capítulos, y me interesa muchísimo más, bueno, pues no decir lo que han dicho los demás, sino demostrar que sí estoy bien documentada, pero aportar mi punto de vista personal y luego apuntar algunas sugerencias que sean útiles para trabajar en una clase, para trabajar con un equipo de empresa, o sea, que cualquier tipo de trabajo, ¿no? O sea, educativo, empresarial o bueno, deportivo incluso, pero que no sea un libro rígido que aburra, ¿no? Claro. Pero se percibe que estás muy volcada hacia los demás en ese sentido, ¿no? Estás observando, estás sacando ideas, viendo necesidades, ¿no? Yo desde luego lo que trato también de ver es la relación de la educación con el mundo laboral, o sea, las necesidades que hay. Por eso lo que suelo impartir, eso son competencias emocionales, sociales, resolutivas también, y el tema de la creatividad. O sea, creo que la educación no solo son los contenidos, sino ese tipo de habilidades. Entonces, cuando detecto esa carencia, trato también de indagar sobre ella y reflejarlo en los libros. Entonces sí tienen un fondo, creo, de utilidad, ¿no? Utilidad pública. Claro que sí. Tengo entendido que de pequeña escribías incluso sin papel. Es decir, lo hacías con la mente, pues inventabas cuentos constantemente. ¿Eso es cierto? Sí, además tengo un cuento, un microrelato en Pincelada con Matices que se titula Luna Lunera, y eso yo lo hacía, iba a comprar la leche con aquella lechera verde que teníamos, y por el camino iba inventando historias, iba cantaba bien, pero casi inventaba hasta canciones, y bueno, balanceaba la lechera que a veces caía, digo bueno, y siempre fantaseaba sobre cualquier elemento. Me gustaba mucho inventar historias y contarme cuentos, entonces bueno, pues llegó un momento en el que quise escribirlas, pero tengo mucha facilidad para recrear historias. ¿Y esa costumbre o esa habilidad sigue aún en la actualidad? ¿Vas por ahí conduciendo en la calle, ahí escribiendo en tu mente? Hasta el punto que cuando voy paseando por la playa, claro, no lleva papel, lleva las chanclas y no sé, pues poca cosa más, las llaves, y me di cuenta de que necesitaba el papel porque se me ocurrían cosas y podían ser el producto de un microrelato, de un poema. No todo lo plasmo luego en papel, pero sí tengo, no lo hago. Pero tienes buena memoria, ¿no? Tengo, bueno, a veces ya va decayendo, me gusta anotarlo todo, ¿eh? Mi marido dice que tengo buena memoria, que recuerdo casi todo, ¿no? Lo que digo, que no soy rencorosa, pero tengo buena memoria, ¿no? Una forma de hablar, pero sí es cierto que suelo recordar, si no la frase, si la esencia o el tema. La idea, ¿no? Exactamente, la idea. Con la aparición La mirada de alguien sin importancia, ingresaste de manera oficial al mundo de la literatura y los libros. ¿Es necesario, María Ángeles, publicar para sentirse un escritor como tal? Y algo más, ¿es crucial para que el resto de tus colegas te considere uno de los suyos? Fíjate, es un tema un poco complejo, porque yo, incluso teniendo varias obras publicadas, me costaba decir que era escritora, me parecía incluso pedante, ¿no? O sea, soy escritora, soy una persona que se expresa con la escritura, ¿no? Y entonces yo no busco el reconocimiento con la escritura, busco una forma de expresarme. Lógicamente, si te halaga, ¿no? Que alguien lea la obra y que le provoque emociones o que un libro le resulte útil. Y lógicamente, a más reconocimiento, probablemente la gente leerá más tu obra
y entonces bueno, pues serás capaz de transmitir eso que quieres contar, porque al fin y al cabo escribimos también para que otros nos lean, para transmitir emociones y para llegar a más personas, ¿no? Pero no creo que el reconocimiento sea tan necesario. A mí me importa el afecto, ¿no?, de mis colegas, me parece bonito, ¿no?, que como hemos tenido alguna presentación y nos hemos respaldado o nos hemos ayudado, entonces eso que a veces se comenta, ¿no?, que hay puede haber, pero me parece más bonito el afecto que puede surgir entre los colegas que ese reconocimiento oficial. Yo escribía antes de que se publicara ese libro, escribía bastantes artículos en la época de la universidad, y precisamente el editor me conoció por uno de esos artículos sobre María Benedicto y me pidió que le mostrase algo mío, y no pensaba escribir hasta que no tuviera, parecía que fuese algo oficial, ¿no? Es decir, ya publicaré cuando se den esas circunstancias, es lo que decimos, bueno, pues cuando me jubile, cuando mis hijos sean mayores, cuando. Y llegó a mí la publicación, no fui a buscarla, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, porque fue un momento muy bonito, fue entrañable la presentación del primer libro, y bueno, ya hasta hoy. Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como aparenta, afirmas. ¿Esto es válido en la vida real, la virtual o solo en la lectura? Yo creo que cuando alguien piensa que algo es muy difícil, no lo es tanto cuando lo comienza. Todos decimos que esto no lo quiero empezar, me da miedo, tenemos el arranque cuesta. Claro. Yo a veces lo comento, digo, esos 5 minutos de voy a empezar, solo 5 minutos, y luego ya comienza lo que es el estado de flujo, ¿no? Ya estoy a gusto, ya sigo, pero hay ciertas cuestiones, por ejemplo, de escribir, ¿no? Que hay gente que lleva algo dentro y dice, es que no me atrevo, no me pongo, no sé cómo. A escribir se aprende escribiendo, también el leer ayuda mucho, ¿no? Pero como tantas otras cosas. Y luego también a veces ocurre la otra parte, ¿no?, el otro verso, ¿no?, que forma parte de un poema. Realmente a veces comenzamos algo que llevamos un arranque y decimos, voy a por ello, y luego resulta que encuentras piedras en el camino. Es más difícil de lo que pensabas, pero para eso está un poco la perseverancia, o el decir, bueno, pues voy a aprender a caminar entre piedras, a poco, ¿no? Pasito a paso, las piedras y voy a no detenerme porque encuentre esa dificultad, claro. Comentaste que cuando se habla de cultura se prioriza la música o el cine, que los libros son los grandes olvidados. Hay escritores que publican, pero sus obras no llegan al gran público. ¿De quién depende para que cambie este panorama, María Ángeles? ¿Qué opinas? Eso yo lo veo, probablemente en otros círculos igual no, que ahora tenemos la Feria del Libro de Madrid, pero es cierto que, por ejemplo, en los telediarios se da prioridad en la parte cultural a la música, a exposiciones, no demasiado, pero la literatura muy de vez en cuando aparece un libro, está en casa, mira que están nombrando un libro, es como una sorpresa, ¿no? Aparte de todo esto, a mí también me gustaría que se equilibraran las noticias. Creo que la mitad de las noticias podrían ser noticias positivas, porque hay noticias positivas también, y no todo negativo, que a veces los telediarios son tremendos, ¿no? Pero también debería haber bastantes noticias culturales y que tuviera un hueco la literatura, para dar a conocer autores no solamente de 2 o 3 editoriales, sino... Y no los famosos o los mediáticos, ¿no? Efectivamente, ¿no?, los que salen en la televisión. Fuiste una de las pioneras en tocar el tema del acoso en una novela. En aquel no tan lejano 2005, el problema existía, pero no había dado el salto a la prensa, no estaba tan presente en los medios de comunicación como en la actualidad, María Ángeles. Todos hablan, sin embargo, poco se hace para combatirlo. Claro, es que ahí hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, desde el momento en que los niños tienen miedo a contarlo porque se sienten como que ellos están haciendo algo malo, o que les baja tanto la autoestima, que se sienten culpables y que son merecedores de ese acoso, pues cambia absolutamente todo. Entonces, yo creo que la educación está en que a los niños se les explique
bueno, que la opinión de los demás no es tan importante, que puedan tener autoestima alta, que les digan algo y que realmente ellos tengan su concepto y su criterio sobre las cosas, y que si les ocurre que lo digan, que eso no es ser un chivato, claro. que eso es ser también. Ahora se están haciendo campañas sobre eso, es decir, yo soy un héroe, soy un valiente, sí, digo, defiendo a un compañero, no es ser un chivato. Pero es un tema delicado porque los niños tienen miedo a contarlo y no se observa lo suficiente, y un colegio que a lo mejor sufre o se le ha detectado acoso, pues es un tema delicado para contarlo. Entonces últimamente sí que se está produciendo esa situación de mediadores externos, padres, familias, pero hay muchísimo que hacer, ¿eh? O sea, yo escribí esa novela juvenil precisamente como con formato novela, para que quien la leyera no entendiera un rollo, ¿no? Que fuera simplemente eso, el hecho de tener que ver que hay otros niños a quienes les ocurre, y que si a ti te pasa tienes formas de reaccionar con la empatía con ese personaje, con una niña. Resulta inverosímil creer que en estos tiempos, donde la gente se expresa y comunica a través de diversos canales como son las redes sociales, mediante audios y vídeos todo el tiempo, aún la gente sienta miedo de hablar en público, María Ángeles. La comunicación cara a cara o de un individuo frente a un auditorio sigue siendo un problema, ¿no? De allí tu libro. Sí, es que todos tenemos un poco miedo a ser juzgados, ¿no? A ser analizados, a ser observados. Entonces, cuando dejas de darle importancia a lo que opinan los demás, es cuando te sientes más cómodo, y eso pues te lo da el tiempo, ¿no? Que un poco echas atrás algunos bloqueos y no te importa tanto la opinión de los otros. Pero eso es algo que se adquiere con la práctica, ¿no? La primera vez que hablas en público pues sientes más cosquilleo, la siguiente ya es como esa emoción de si llegarás a los demás, si les gustará. Pero con nervios, ¿no? Siempre con nervios, ¿no? Tiene un pequeño estrés. Un pequeño, sí que tiene que haber, pero no es tan grave. Una vez son estas cosas que decíamos antes, ¿no? Sí. Cuando empiezas, probablemente no es tan complicado como pensabas, vencer barreras. Yeah. Pero, sin embargo, en el anonimato o en las redes es muy distinto, ¿no? Ahí descargan toneladas de agresión, ¿no? Y además es que últimamente se dan las dos vertientes, o bien la agresividad como la venganza hacia otras personas, o bien el exponer la vida de una forma, airear la vida. Hay quien se esconde y luego suelta todo en las redes, y hay quien expone la vida tal cual y luego se arrepiente de haberla expuesto. Entonces ahí parece que te observa muchísima más gente, pero la gente no es consciente de que está expuesta. Sin embargo, en un escenario es un instante, o es media hora, una hora, lo que sea, estás expuesto porque te están viendo todos, evidentemente, pero la otra exposición, aunque sea virtual, es mucho más amplia y más peligrosa. Son muchos más los que están viéndote. Claro. Y lo curioso también que he visto de personas que son muy tímidas o tienen otra forma de ser, pero cuando están en las redes son otros. Descargan toda su rabia. Es increíble. Sí, parece que se transformen, ¿no? Sí, crean un personaje. Detrás de la pantalla vale todo. También es verdad que hay gente que crea ese personaje polémico. Yo he detectado en algunas personas como para hacerse de notar, ese famoseo un poco a costa de lo que sea, que la búsqueda de notoriedad, de fama. Sí, sin ningún tipo de escrúpulos, y eso también se da. Entonces lo mejor es no darles coba, porque en el momento que alguien ya le responde porque se indigna, hayan conseguido su propósito. Lo mejor es dejarles estar y está. Ignorar. No. Algunos afirman, María Ángeles, que el tiempo como lo conocemos no existe. Eso podría ser materia de debate. Sin embargo, nos parece tan real que nos hemos convertido en sus esclavos. Vivimos pendiente del reloj y jamás tenemos tiempo para nada. ¿Eso es verdad? A ver, dame tu respuesta, ¿no? Porque tú has hecho un libro al respecto. Es que el tema del tiempo... Sí, el tema del tiempo. Cuando hablamos de él tiene también muchos matices, porque por un lado es tan fugaz, o sea, sí, cuando dices ya no es ya, porque va a una rapidez descomunal, ¿no?
Y por otro lado, bueno, pues el tiempo es vida. Entonces, el título es controla tu tiempo, controla tu vida, no por el tema de controlar, sino porque realmente tenemos que seleccionar muy bien a qué dedicamos nuestro tiempo. Dosificarlo, luego, ¿no? Claro, porque luego pasa. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es minimizar para maximizar, es decir, o sea, dedicarte a lo que realmente es importante, porque damos muchos tumbos. Entonces estamos continuamente haciendo cosas y cosas y cosas, vamos con prisa y nos pasa a veces a todos y no nos damos cuenta de realmente lo que es interesante para las metas, ¿no? Para metas profesionales o metas personales. Entonces no orientamos todo lo que queremos hacer a ese propósito. Por eso el tiempo parece que se nos escape de las manos y es porque vamos cambiando de una cosa a la otra, no sabemos muy bien dónde vamos. Entonces el tiempo se nos escapa de las manos, ¿no? Es decir, que el tiempo que pasó, no lo podemos recuperar. Efectivamente, es así de real. Sigue siendo eso real. Es así de real. Entonces hay que pensar que cuando alguien comete un error no es tiempo baldío, ¿no? Porque lógicamente pues hay años para remontar y hay tiempo y no hay que fustigarse por los errores cometidos, el tiempo perdido. Pero es verdad que uno cuando tiene una cierta madurez, ¿no? O tiene el criterio como más responsable, sí que piensa es que este tiempo no regresa. Entonces ver las cosas desde otra perspectiva, entonces disfrutas más de las pequeñas cosas porque dices es que es un instante fugaz que no va a volver, ¿no? Es cuando tomas conciencia de eso, la verdad es que te focalizas más a aprovechar tu tiempo para lo profesional, pero también disfrutas de pequeños instantes y dices es que este es mi instante y lo quiero capturar porque dentro de un poco no estará, o yo no sé, dentro de unos días si mi situación familiar, personal, sí va a ser esta, porque ocurren muchas cosas en la vida que te pueden cambiar la perspectiva, las cosas y la situación, ¿no? En lo que se refiere a tus otras actividades, has asumido hace poco la dirección del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Enseñanzas Medias. ¿Qué han priorizado en cuanto a contenido? ¿Has participado en la selección y elaboración de estos, María Ángeles? Pues ha sido un reto, lo asumí a partir del curso pasado, de octubre, un poquito antes, julio, agosto, septiembre del curso pasado. Y bueno, los contenidos es un máster oficial y los contenidos ya están vamos, creados, pero sí que bueno, pues he participado en la selección de nuevo profesorado. Y bueno, yo soy una persona también muy metódica, me gusta también que los criterios sean las cosas derechas, ¿no? Uniformes, no tengo ese perfil muy fantasioso, pero me gusta que todo funcione conforme a la normativa y que todo vaya bien. Entonces pues yo creo que ha sido un reto también porque creo que también algo puedo aportar, ¿no? Porque como sabes tengo pues un equilibrio entre lo que es la formación y también lo que ocurre fuera. Y no quería dejar la docencia en este máster porque yo empecé impartiendo clase y sigo. Sigues muy comprometida. En dos módulos de este máster, pero bueno, ha sido un proyecto bonito y sigo en él. Entre tus múltiples tareas que abarcan talleres, charlas, encuentros, hay una que te hace especial ilusión. Tus colaboraciones en el aula senior de Gérica a través de la Universidad de Barcelona. Tenías que hacer algo por los tuyos, ¿no, María Ángeles? Supongo que esa contribución estaba pendiente. Sí, es que yo no voy tanto a mi pueblo como me gustaría, la verdad. Entonces, cuando me piden algo trato de hacerlo. El año pasado di un taller para niños precisamente, Faula, otras veces participo en la Semana Cultural. También fue precioso cuando me hicieron pues mantenedora de las fiestas de allí, que fue qué bonito, precioso. Reconocimiento. Siempre muy interesante, muy bonito. Es muy bonito. Y he participado en distintas cosas, pero es cierto que a mí siempre me han atraído el colectivo de las personas mayores, porque considero que siempre tenemos proyectos, cosas que hacer y la edad no tiene que condicionar, independientemente de que físicamente estemos peor, pero no tiene que condicionar. Y cuando desde allí del ayuntamiento me pusieron en contacto
con la Universidad de Barcelona, porque habían pensado en mí, y dijeron, bueno, no conocían el pueblo, no conocían Segorbe, conocían alguna zona de por ahí, pero no Jérica, y cuando propusieron hacer allí el aula senior me hizo muchísima ilusión. Les dije que sí, que por supuesto me costó mucho buscar un día, porque yo muchos sábados, bastantes, trabajo en el ¿Y fue muy concurrido? Sí, estaba llenísimo, además fue me interesó el tema del Sopós y bueno, además era gente mayor que yo conocía, padres de compañeros míos de colegio, fue muy emocionante. Qué bonito reencuentro. Sí, y bueno, pues les hablé precisamente del tema que yo trabajo, competencias emocionales para el desarrollo personal. Además, bueno, también se regaló uno de mis últimos libros y fue muy, muy emotivo. La verdad es que es un recuerdo bonito. También te das tiempo para impartir talleres en la asociación sin ánimo de lucro Desata tu Potencial. ¿En qué te centras? ¿Cómo escoges los temas? En este caso, como ellos son un colectivo muy interesante que trabaja la psicología positiva y ahí están muy bien preparados, pues les propuse, cuando me invitaron, les propuse trabajar la escritura creativa y trabajamos la escritura experiencial. Entonces fue muy interesante porque, bueno, a partir de lo que son textos que remiten al diario, al autorretrato, a una microbiografía que hicimos, pues ellos también sacan fuera pues todas esas ilusiones, esos miedos, esos bloqueos o todos los proyectos que tienen dentro no se atreven a transmitirlos, y comenzamos ya pues la escritura creativa. Fue muy bonito, fue muy participativo, lo hicimos hace poco. ¿Y qué temas eran los más recurrentes? No sé. Pues normalmente, ¿tú te sorprendiste? Bueno, es que se vuelve mucho a la interioridad. Al final, uno de los temas que casi todos sacamos es el de la infancia, porque al final somos personas mayores que queremos pues ser abrazados, queremos mimos, todos hemos sido niños, y entonces nuestros valores, aunque lógicamente van cambiando, pero se sedimentan muchísimo en las enseñanzas de nuestros mayores, y cuando trabajamos lo que es el entorno y a partir de ahí cada uno recreó un momento de un entorno, casi todos se fueron a un entorno en su infancia, porque compartieron textos. Arrastramos muchas cosas de la infancia, ¿no? Carencias, ¿no? Conflictos. Aún así, yo pienso que cada uno al final labra su propio camino. No podemos echar la culpa a algo que nos ocurrió en la infancia, porque eso es lo fácil, es lo que hace mucha gente. Es que yo tengo un trauma de la infancia. Todos somos dueños de nuestro destino y podemos cambiar. Pero sí es cierto que algo que nos han podido decir, algo que le han dicho a un niño: tú no vas a conseguir esto, tú no estás capacitado para... cualquier frase se nos ha podido quedar, y hasta que no somos conscientes de que nos la han dicho y que podemos en cualquier momento nosotros cambiar ese pensamiento, nos hace cuesta desterrarlo, ¿no? Sí, es verdad, o reconocerlo en primer lugar. O reconocerlo, ¿no? Los bolsillos de mi abuelo es una de tus recientes obras que te está dando grandes satisfacciones. Ya has dicho que tienes en mente hacer algo más grande por la gente mayor, apoyarles, darles herramientas. ¿Esta novela corta es parte de ese anhelo o su objetivo es otro muy distinto, María Ángeles? Yo creo que la otra entrevista que tuvimos ya te comenté que mis abuelos habían sido importantes y que aparecían en muchos de mis relatos, pero yo no había dedicado un libro completo precisamente a uno de mis abuelos, que no porque los otros no sean importantes, sino me queja mi madre sobre eso, ¿no? Yo viví mucho con mi abuela materna, que es con quien estuve hasta que fui muy mayor ya. Pero mi abuelo paterno fue quien marcó mucho mi infancia. Estuve hasta los 14 años pues muy vinculada a él. Entonces hay muchas anécdotas que pueden ser vivenciales para cualquier persona. Se pueden identificar, claro, ¿no? porque son relaciones con nuestros abuelos que hemos vivido, y aunque mi abuelo era muy inventor y mi hijo dice: oye, es que yo soy como él, me hubiera... es un libro para mayor, bueno, para todas las edades, pero mi hijo, que tiene 10 años, está
encantado con este libro, no se lo ha leído y le entusiasma. Y es cierto que bueno, pues la recreación de inventos a través de cualquier cosa, de una tuerca, se habla de la máquina de coser, de la máquina de escribir antigua, pero son vivencias que todos hemos tenido con nuestros abuelos o con personas que nos han marcado la infancia. Entonces, lógicamente, esto era literaturizar algo que a mí me parecía importante, y luego sí tengo previsto un libro de ensayos sobre los mayores que no sé cuándo saldrá. Pero es en algo en lo que yo he trabajado muchos años, porque me parece fundamental. Hay que revalorizar a la gente mayor, ¿no es cierto? Totalmente. Integrarlos también, como que están un poco apartados, es que hay culturas donde los mayores, o sea, son como sabios, son personas que se les deja un sitio prioritario, se les escucha, tiene un valor increíble, y aquí parece que la cultura de ya es alguien mayor y me parece que me molesta. A mí me parece, si lo digo a mis hijos, digo, aprovechar muchísimo el contacto que tenéis con vuestros abuelos, porque es que eso es una experiencia bonita, y además ellos saben muchísimo, han vivido más que vosotros, tienen una experiencia, tienen una sensibilidad especial, y todo lo que nosotros hemos pasado, por lo que nos hemos podido enfadar, que nos ha producido frustración, ellos ya lo llevan delante. Sí, ya han pasado eso, claro, saben cómo manejarlo. A mí me parece que se puede aprender muchísimo, los jóvenes de los mayores y los mayores de los jóvenes. Los mayores, cuando están cerrados en los mayores, que están aprendiendo nuevas tecnologías, y hay niños que están aprendiendo de historias, de planes, de mayores. Eso me parece importante. Otra de tus obras publicadas este año, porque son 3, vuelvo a repetirlo. Ha sido una casualidad tremenda, porque no, si quieres te cuento. A ver, esta obra de la que quiero hablar es cómo enfocar los cambios. ¿Qué te mueve? Un tema muy complicado, María Ángeles, pues muchos se resisten a los cambios, no los aceptan, y cualquier movimiento en ese sentido es motivo de estrés y sufrimiento. Tú tienes la palabra, a ver, ¿qué nos aconsejarías? Es que somos comodones, quiero decir que nos acomodamos cuando algo funciona, entonces en el momento en que algo funciona nos sentimos muy bien, porque hemos conseguido algo, esto está bien, entonces que no me toquen nada. Exacto. Y yo soy la primera que cuando ya algo funciona bien digo, ay, pues un poquito de relax, ¿no? Me gusta tenerlo todo controlado, eso es cierto. Ahora bien, cuando una persona es esclava de sus rutinas, cuando todo funciona muy bien y tú piensas que por funcionar bien no tienes que cambiar nada, llega un momento en que no tienes ilusiones, no tienes retos. Entonces, dentro de esa estabilidad, que puede estar bien, o sea, no cambiar por cambiar, porque eso es ser un conformista total. Dentro de esa estabilidad es necesario ir con los cambios, porque la sociedad es cambiante, pero también provocar tus propios cambios y buscar nuevos retos. Entonces, en este libro lo que se cuenta es posibilidades de realizar cambios, no necesariamente gigantes y arriesgados, pero con esos pequeños cambios y en el aprendizaje, en la forma de ser, en el ámbito de empresa, en los procesos, etcétera, etcétera, cómo sentirte mejor también, pequeñas sugerencias, quitándose esos miedos y quitándose esa comodidad de encima, ¿no? Ese es uno de tus libros. El tercero es Greguerías. A ver, cuéntanos sobre esta experiencia. 3 libros, María Ángeles, por Dios. Pues mira, es que ha sido muy sorprendente. A mí a veces incluso me saben mal, porque no me gusta tampoco agobiar a los lectores, pero han salido así porque no depende de ti muchas veces lo que decían las editoriales. Entonces yo suelo mandar un libro al año probablemente, y a veces, bueno, pues digo, a final de año, pues otro diferente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el libro de los cambios sí estaba programado, porque como te he dicho es uno de los libros en esta editorial que se programan con tiempo y salen muy puntuales, ¿no? A mí me dijeron saldrá en diciembre o en enero, en vez de en diciembre, que entonces no hubieran salido 3 libros, salió en enero porque venía mejor, ¿no? Y me pareció muy bien. ¿Qué ocurre? Que el libro de Cada día una greguería, por circunstancias, ¿no?, de la enfermedad del diseñador, pues se prolongó bastante, o sea, más de un año, ¿no? No teníamos prisa porque, no sé, yo tampoco tengo prisa en publicar, y además quería la editora que el diseño saliera muy especial, y ha salido un diseño precioso, casi como una obra de arte, porque hay ilustraciones de Yuna Yunera, es una artista de Onda, de Castellón, y entonces, bueno, pues ha quedado un formato muy bonito, cuadrado.
¿Qué ocurre? Que entre unas cosas y otras del año pasado, incluso antes, ha salido este año, también en marzo. Y como yo no sabía exactamente cuándo iba a salir, pues resulta que pensando que ese libro tardaría, porque hay editoriales que tardan un año o tardan más, muchísimo. Yo envié el de los bolsillos de mi abuela a otra editorial, Castellón, y pensando que entre leérselo o no saldría, o porque es un libro muy personal, pues a ver si les gustaba. Pues claro, como se desarrolla en mi pueblo, que es de la provincia de Castellón, me apetecía que fuera una editorial local. No doy mucha importancia con tal de que sea una editorial seria, que trabaje bien, que sea legal, todas estas cosas. No, miro que tenga una sensibilidad y que tenga la línea que a mí me gusta, sin pensar que me lo iba a publicar o ni cuándo. Bueno, pues es que les gustó muchísimo y fue rapidísimo, porque en cuestión de un mes y medio me mandaron las galeradas para corregirlas, todo. Me dijeron si tenía alguna portada que quisiera, y pusimos una que había hecho mi hija y salían mi padre y mi hijo de espaldas, saliendo de una obra de teatro. Mi hijo pasa que lleva una capa y ahora la chaqueta de mi marido. Y fue así, fue todo muy familiar. Y entonces, bueno, pues salieron las 3 obras, pero así salieron en cuestión de unos meses. Realmente, pues son libros diferentes. Sí, también es cierto que son diferentes. Pero bueno, pues han salido así las cosas, igual un año hay uno o no hay ninguno. ¿Y cómo estás haciendo con la promoción? Pues voy un poco, intento contentar a todos. El libro de los cambios, realmente pues se mueve por revistas empresariales, ¿no? Entonces no hago presentación, pero este año hice una en la universidad, ¿no? Y voy a firmar en la Feria del Libro también ahora este libro. En la Feria del Libro de Valencia empecé firmando uno, me comprometí a los cambios, y luego las otras 2 editoriales me dijeron: ¿quieres firmar en el Bibliocafé? Vale. ¿Quieres firmar con Primado? Pues sí, y firmé 3 días distintos, uno con cada libro. Y la verdad es que hubo público al final diferente para las 3, hubo quien compró incluso los 2 libros, y bueno, estoy muy agradecida, porque eso, bueno, es también que la gente me quiere, ¿no? Claro, y que les gusta. Claro que te queremos, hay mucha gente que te admira, sí. Pero es bonito, entonces, bueno, yo espero que si las editoriales no les puedes exigir porque hacen una inversión, yo soy en eso también muy comprensiva. Lo que ocurre es que luego también yo espero que las editoriales entiendan a los autores, porque por mi parte está esa comprensión de que, bueno, cuando quieras, cuando puedas y cuando salga la línea, pero si en un momento determinado, bueno, pues han surgido estos libros, pues oye, yo estoy encantada de que hayan salido. Son libros que los 3 pues me aportan muchísimo. Bueno, pues ahí están, para que cada uno elija. Por supuesto. En tu autobiografía microscópica aseguras: soy muy poquita cosa, pero me elevo fácil ante las emociones, los sueños provocados y una buena sonrisa mañanera. ¿Sigues pensando lo mismo o ha habido cambios, María Ángeles? Sí, a mí me conmueven cosas pequeñitas. Directamente a mí es fácil provocarme una lágrima, una emoción, me conmueven las cosas con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, quiero decir que no soy persona de grandes lujos, de grandes reconocimientos, estas cosas siguen siendo parecidas. Todos cambiamos, y realmente creo que si dentro de unos años no te ves un poquito distinto, mal, porque necesitamos evolucionar, ser autocríticos y cometemos errores, pero la base y los valores y lo que tú sientes, pues sigue estando ahí, ¿no? Entonces ahí en esa autobiografía microscópica me sigo identificando. Sigue vigente. Sí, me sigo identificando, y la tengo en el blog, de hecho, porque me sigo identificando con ella. Y nos gustas que siga siendo así, María Ángeles. Gracias. Ha sido un placer tenerte nuevamente en Momento. Realmente, como dicen unos amigos, ella ilumina la sala cuando entra, con su sonrisa, con su presencia. Y la verdad que me ha encantado tenerte otra vez. Muchas gracias por haber estado conmigo. Hasta la próxima. Bueno, amigos, hemos disfrutado de esta escritora que es emoción, que es ilusión, que es trabajo constante. No dejen de comprar alguno de sus libros. No se olviden de este nombre: María Ángeles Chavarría. Soy Elga Arriategui, un gusto tenerlos. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas.
le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.